Hola a todos y a todas. Mi nombre es Víctor Acosta Chávez. Soy biólogo y uno de los docentes que está a cargo del curso de Teoría de Biología General en la sede del Atlántico. Es para mí un gusto esta vez poder compartir con ustedes un poco del tema de taxonomía y sistemática, que es la sesión número 14 de Organización de la Información sobre las Especies. Vamos a hablar de diversidad biológica primero, porque es un tema que nos tiene que quedar claro. Ya en la clase anterior ustedes vieron lo que es el concepto de especie y los procesos de especiación. Y a veces nos queda la idea de que diversidad biológica o biodiversidad es la cantidad de especies de plantas, animales, hongos, etcétera, que hay en un lugar determinado. Sin embargo, ese concepto es erróneo, ya que solo abarca uno de los niveles de la biodiversidad. Como pueden ver en la pirámide, hay 3 niveles de biodiversidad. Tenemos el nivel de genes como base de toda la evolución, como material crudo para la evolución y para que puedan existir especies. Las especies las consideramos unidades de biodiversidad y pues por supuesto que hay muchísimas. Aquí a la par pueden ver un gráfico más o menos representando el tamaño de ciertos grupos de organismos, en este caso son animales, y qué porcentaje de la diversidad tiene cada uno de los grupos. Podemos ver que la mayoría son insectos y entre los insectos la mayoría son escarabajos, como en un 49% de las especies que existen, incluyendo plantas. Y como más bien algunos grupos como nosotros los mamíferos realmente somos poco diversos. Pero eso nos lleva a la conclusión de que hay millones de especies en este planeta. Y por ende, de ahí va a venir la necesidad de nombrarlas y de clasificarlas. Y el último nivel de biodiversidad es el nivel de ecosistemas, que además, pues, de tener una composición de especies, también hay otros factores que son abióticos, que lo pueden regular y que lo componen. Entonces, el concepto correcto es que la biodiversidad es el resultado biológico de más de 3.500 millones de años de evolución. Por ahí anda, 3.500, 3.800, que es más o menos lo que se estima tiene la vida de existir en este planeta. Y eso es muy, muy importante para lo que venimos, porque hoy nos vamos a enfocar en el segundo nivel, en el nivel de especies. Y de ahí es que nace la taxonomía y la sistemática. La sistemática es un área de la biología encargada de clasificar a las especies a partir de su historia evolutiva, que es lo que le llamamos filogenia. Por su parte, la taxonomía, que a veces se confunde, es una rama de la biología sistemática y el objetivo que tiene es la clasificación y agrupación de los seres vivos. Muchas veces estas agrupaciones se dan por la similitud y en los orígenes la taxonomía pues únicamente tomaba en cuenta la similitud morfológica. Por ejemplo, ahí vemos a los pinzones de Darwin que habitan las islas Galápagos y algunas áreas terrestres y otras islas, incluyendo la isla del Coco. Entonces, estos pinzones tienen diferentes adaptaciones morfológicas para sus diferentes estilos de vida, nichos ecológicos y ecosistemas. Algunos son de desierto, otros son de áreas más, más vegetación. Algunos explotan ciertos recursos alimenticios como cactus, otros son vegetarianos e incluso hay uno que le bebe la sangre a otras aves marinas. Y por supuesto hay algunos insectívoros. Entonces,
Viendo las características morfológicas de los picos y otras adaptaciones que tienen, se podría entender que son diferentes especies. El cladismo, por su parte, que lo vamos a ver un poco más adelante, se centra principalmente en las relaciones ancestrales que dieron origen a las similitudes. A veces se puede confundir el cladismo con la taxonomía. Sin embargo, ya vamos a ver un poco más adelante cómo el cladismo necesita el cladograma y además se basa en la ascendencia común. Actualmente se utilizan, además de la morfología, otros aspectos, por ejemplo, la parte molecular, la parte de filogeografía o la parte geográfica, e incluso en algunos animales se utiliza el comportamiento. Por ejemplo, eh, coloraciones que pueden ser invisibles a los ojos humanos y solo visibles en el espectro ultravioleta, o cantos, por ejemplo, en aves y en anfibios. Y entonces, un poco más adelante vamos a ver algunos ejemplos de cómo se hace taxonomía en la actualidad. El ser humano siempre ha tenido la necesidad de clasificar las cosas, ya que esto les da significado. ¿Por qué? Porque necesitamos tener un significante, necesitamos tener algo con qué asociar o dónde meter eh, los objetos o los organismos. No es de extrañar que históricamente la humanidad siempre ha seguido ese patrón. Ya sea para bien o para mal, clasificamos los objetos, clasificamos a las personas, clasificamos a los organismos. A veces esto se realiza como con cierta abstracción, ya que en realidad hemos visto que los organismos o la evolución, el proceso evolutivo es continuo y se vuelve un poco a veces abstracto, un poco subjetivo clasificar especies. Pero siempre ha sido una necesidad. Por ejemplo, en muchas religiones, una de las tareas que se pone primero es clasificar o nombrar organismos, como es el caso en este ejemplo de Adán en el Génesis, cuando se le dijo que tenía que ponerle nombre a los organismos. Vean que esto está asociado con la necesidad que tuvo el ser humano en sus inicios de conocer su medio ambiente, ya que necesitaba saber si las plantas o los animales eran comestibles, eran peligrosos, eran venenosos, se podían cultivar, se parecían entre sí o no, o incluso si eran depredadores o si eran eh, un peligro o algo. Por ende, poder nombrarlos, poder clasificarlos es básico para la supervivencia. Y hoy en día, pues, no estamos muy lejos de eso. Lograr clasificar a los organismos también nos permite poder ponerles etiquetas y a veces buscarles alguna función o saber si son peligrosos. Entonces, no fue sino Aristóteles, uno de los primeros que incursionó en estas ideas. Este filósofo griego que vean que vivió hace casi 2300 años o más, fue quien introdujo el concepto de tipos naturales, porque él vio que se reproducían fieles a su clase. Entonces, tal vez no era un concepto como de especie propiamente, pero sí ya él notaba que había alguna similitud entre los organismos que se apareaban o se reproducían entre sí. Y fue uno de los primeros en clasificar y organizar plantas y animales a su manera, cosa que Aristóteles fue un pionero, ya que otros filósofos griegos más bien iban hacia la filosofía o la matemática. John Ray fue muchos siglos después un botánico inglés que introdujo ya un sistema de clasificación y el concepto de especie como tal. Y él nombró más de 19,000 especies de plantas. Entendió la necesidad de darles nombres en latín, ya que el latín es una lengua muerta
y por ende no evoluciona. Y eso le da cierta estabilidad. Y al final de ese siglo, pues eso fue como en finales de 1600 e inicios de 1700, él ya este avance generaba que el concepto de género apareciera, ya que se veía que había especies similares y había que agruparlas de alguna manera. Vean en los trabajos que hacía John Ray en aquella época. Pero vino a ser Carlos Linneo, en español, o Carolus von Linnaeus, quien originalmente introdujo el sistema Naturae, que es la clasificación mediante un sistema binomial de las especies. Y que, bueno, sí se ha tal vez modificado algo, pero se mantiene bastante hasta la actualidad. Este botánico sueco también nombró muchísimas especies. Y aquí les pongo el ejemplo del banano, que era su fruta favorita, y por ende le puso musa paradisiaca. Musa porque era como una de las musas griegas para él. Y muchísimas especies ustedes las encontrarán que fueron descritas, perdón, por Linneo. El sistema Naturae originalmente proponía 3 reinos: animal, mineral y vegetal, y agrupaba cada uno en subcategorías llamadas taxa. El singular de taxa es taxón, o sea que no se dice taxones. Establece reinos, filos, clases, órdenes, familias, géneros y especies. Y vean que entre estos nombres, estas clasificaciones, también aparecen subclasificaciones. Entonces a veces tenemos subfilos, superclases, subclases, superórdenes, subórdenes, subfamilias, subgéneros, y la más común tal vez es subespecies. Pues puede llegar a tener hasta 30 de estas clasificaciones, aunque no es común ver organismos a tal nivel, digamos, a menos de que ya sea un trabajo taxonómico exhaustivo. Las especies se escriben siempre con 2 palabras. La primera palabra corresponde al género y va en mayúscula. Y la segunda palabra es el epíteto de especie y va en minúscula. No, no intenten, digamos, escribir el nombre científico con 2 mayúsculas cada palabra, ni con 2 minúsculas, que es un error muy común. Eso enoja muchísimo a los biólogos, créanme. Por ejemplo, aquí tenemos Anolis insignis, que es una especie de lagartija que hay acá en el país. Anolis es el género e insignis es la especie, que significa como insigne o, perdón, o que se le conoce como. Un ejemplo de esto es Anolis insignis, que aparece acá. Es un tipo de lagartija que hay en el país. Anolis está en mayúscula e insignis en minúscula. Y cuando hay subespecies, o sea, cuando hay 3 palabras, hay 2 epítetos. Por ejemplo, Spizaetus ornatus vicarius, que es un tipo de gavilán que hay también aquí en el país. Entonces, estas son reglas muy importantes que ustedes tienen que saber. También hay reglas a la hora de escribir los nombres. Si ustedes lo escriben a mano, lo mejor es que lo subrayen. Si lo hacen en una computadora, pues lo normado es que se haga con itálica. O a veces se le dice como cursiva, aunque no es una cursiva. Y bueno, lo podrían subrayar, aunque no es común. Pero sí debe haber algo que indique que está en otro idioma, en este caso latín, ¿verdad? Que era el idioma del Imperio Romano y la madre de las lenguas románticas como el español. Eso nos da mucha ventaja a nosotros que somos nativos hablando español, de poder aprender y comprender a veces el significado de los nombres científicos. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo. Tenemos 4 organismos. Tenemos al ser humano, ¿verdad? Que ahí sale, bueno, hombre y mujer. Tenemos al gorila, tenemos una rana y tenemos una esperanza
que también a veces se le dice catídido. Y vean cómo la clasificación viene por reino, filum, subfilum, clase, subclase, orden, suborden, familia, subfamilia, género, especie y subespecie. En este caso, el humano y el gorila son muy similares hasta la familia. De hecho, son iguales. Reino Animalia, filum Chordata, subfilum Vertebrata, clase Mamalia, subclase Euteria, que son los mamíferos verdaderos, los que tienen placenta, digamos. El orden Primates, por ende, tanto el ser humano como el gorila son primates. El suborden es Anthropoidea, vean que es el mismo suborden, los grandes simios. Y la familia es Homínide, que es la familia, bueno, del ser humano o del hombre. Y la especie del ser humano es Homo sapiens. El género Homo, que significa hombre, y sapiens, sabio. Y en el caso del gorila es gorila, gorila. Y pues, bueno, es transparente en este caso. El gorila. Vean que ninguno de los dos tiene subespecies. La rana leopardo, rana esfenocéfala en este caso, es muy similar a los dos anteriores, más o menos hasta la clase. Ya después de la clase, vean que la rana está en la clase anfibia. A veces, por alguna razón, puede ser que no sea necesario, no existen esas subclasificaciones. Por ejemplo, aquí no hay subclase, ni hay suborden. Y sí están en el orden Anura, que son los anfibios que no tienen cola. La familia Rani, que son las ranas verdaderas. Y el género rana. En el caso del insecto, sí hay más diferencias, ya que a partir del filum, él está en otro, que es el filum Arthropoda. Es el mayor filum que existe de animales. Y es un filum Uniramia, que son los que tienen dos antenas. La clase es insecta, que significa que está segmentado. Y ya ahí empezamos a ver subdivisiones, por ejemplo, Pterygota, Optóptera, que es el orden, el suborden Encífera, y la familia Tetigonidae. Vean que aquí sí tenemos una subfamilia, igual que en la rana, y las subfamilias generalmente terminan en NAE. A diferencia de las familias que terminan en DAE, en el caso de los animales al menos. En este caso el catídido o la esperanza es del género Scuderia, y la especie es Scuderia furtata, pero sí tiene subespecies. Entonces, esta sería Scuderia furtata furtata. Cuando hablamos de plantas, hay algunas diferencias. Por ejemplo, aunque sí podemos usar filum, generalmente lo que se usa más bien es división. Y cuando hablamos de familias, en lugar de DAE, generalmente terminan en CAE. Por ejemplo, Araceae, se diría Aracia, o Moracia, o por ejemplo, la familia del arándano, Ericácea, o la familia de del algodón, Malvacia, etc. Entonces sí hay algunas diferencias, ¿verdad? Pero en este caso nos vamos a concentrar en estos ejemplos que son animales. Y vamos ahora a ver cómo es que se clasifican actualmente las especies, con qué técnicas. Entonces nos vemos en el otro video.